Los apóstoles. Hombres que habían estado con el Señor Jesús durante su estancia en la tierra, y a los cuales se les había encomendado la misión de extender el Evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aunque sus vidas fueron, y siguen siendo de gran testimonio entre el pueblo de Dios, cabe recalcar que éstas no fueron en lo absoluto sencillas. Nada parecido a la vida que hoy se dan los supuestos apóstoles. Sus vidas fueron cortas, de necesidades y aún más, llena de persecuciones, cárceles, martirio y muerte. ¿Quieres saber qué sucedió con cada uno de los apóstoles de Jesucristo y cuál fue su final? Pues quédate, porque hoy te presento el terrible final de los apóstoles de Jesucristo. Comenzamos. Antes de iniciar te invito a pasar por mi canal después de ver este video y mirar alguno de nuestros videos. Sé que serán de bendición, y si te animas, puedes suscribirte sin olvidar esta campanita de aquí, ya que de esa manera YouTube te informará cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Cabe señalar de manera clara que la única muerte de los apóstoles registrada en la Biblia es la de Jacobo en Hechos 12:2. El rey Herodes mató a Jacobo, a espada, probablemente una referencia a la decapitación. Sin embargo, al hablar del resto de los apóstoles, debe considerarse que la Biblia no dice absolutamente nada y que lo que se conoce, solo ha sido conocido por los testimonios de aquellos cristianos que vivieron en aquella época, y que se ha convertido en tradición, y aunque no debemos concederle mucha credibilidad a ninguno de estos relatos como una verdad irrefutable, debe considerarse que mucho de esto tenga verdad, al ser testimonios que han llegado a nosotros por el pasar de los años. La tradición de la Iglesia más comúnmente aceptada, concerniente a la muerte de un apóstol, es la del apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, en Roma, en cumplimiento a la profecía de Jesús predicha en Juan 21:18. Las siguientes son los testimonios más tradicionales y más populares en cuanto a la muerte de los apóstoles. Comenzamos con el apóstol más emblemático de la Iglesia primitiva, aunque muchos no estarán de acuerdo, este es el apóstol Pedro. Claro, la muerte de Simón Pedro es una de las más conocidas entre los apóstoles y está envuelta en tradiciones históricas y religiosas. Según la tradición cristiana, Simón Pedro, también conocido como Pedro o Cefas, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo y desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de la Iglesia cristiana. Según relatos históricos y tradiciones de la Iglesia primitiva, se cree que Pedro sufrió el martirio durante la persecución de los cristianos bajo el gobierno del emperador romano Nerón, alrededor del año 64 al 67 después de Cristo. Esta persecución siguió al gran incendio de Roma, y Nerón culpó a los cristianos para desviar las sospechas de su responsabilidad. La tradición más comúnmente aceptada sostiene que Pedro fue crucificado en Roma. Según algunas fuentes históricas y escritos de la época, Pedro supuestamente pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús, su Maestro y Señor. Esta solicitud reflejaría su humildad y su profundo respeto hacia Jesús. Las referencias históricas más antiguas sobre la muerte de Pedro, se encuentran en escritos antiguos de algunos padres de la Iglesia, como Orígenes y Eusebio de Cesarea, que datan del siglo III y IV después de Cristo. Además, se han encontrado algunos vestigios arqueológicos que han sido interpretados como evidencia del lugar donde Pedro podría haber sido enterrado, específicamente debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, aunque esto también ha sido objeto de debate y análisis a lo largo de los siglos. Es esencial tener en cuenta que las narrativas sobre la vida y muerte de los apóstoles, incluyendo la de Simón Pedro, provienen en gran parte de tradiciones orales y escritas dentro de la Iglesia, lo que significa que, en algunos casos, podrían contener elementos legendarios o simbólicos además de la historia factual. La Biblia relata que Andrés fue hermano de Simón Pedro y que inicialmente era discípulo de Juan el Bautista antes de unirse a Jesús. La tradición principal sobre la muerte de Andrés sugiere que fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Se dice que esta forma particular de crucifixión fue la que le fue asignada como método de martirio. Este tipo de crucifixión implica atar o clavar al individuo en una cruz en forma de X en lugar de la típica cruz latina. Este relato proviene de manera principal de tradiciones y escritos posteriores de la Iglesia primitiva.
La ubicación exacta de su martirio se ha atribuido de manera tradicional a la región de Acaya, que forma parte de lo que hoy conocemos como Grecia. Según algunas tradiciones, Andrés habría predicado el Evangelio en esta región antes de su martirio. También se dice que durante su tiempo allí, realizó varios milagros y estableció comunidades cristianas antes de enfrentar su ejecución. Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles de Jesucristo. Este Santiago, a menudo conocido como Santiago el Mayor para distinguirlo de otros discípulos con el mismo nombre, fue hermano de Juan y fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, participando en eventos cruciales como la transfiguración y la oración en el jardín de Getsemaní. La tradición cristiana relata que Santiago fue martirizado en Jerusalén bajo el reinado del rey Herodes Agripa I, alrededor del año 44 y 45 después de Cristo. Herodes había emprendido una persecución contra los cristianos y, según el relato del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, Santiago fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. El relato principal de su muerte se encuentra en las Escrituras y relata que fue decapitado por orden de Herodes Agripa I. La ejecución de Santiago se llevó a cabo para complacer a ciertos sectores judíos que se oponían al creciente movimiento cristiano. Entra específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Además, hay tradiciones posteriores que rodean la vida y el martirio de Santiago el Mayor, algunas de las cuales han sido preservadas en escritos de la Iglesia primitiva y en la tradición oral cristiana. Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo y a menudo conocido como el discípulo amado. Juan tuvo un papel significativo entre los 12 apóstoles y se le atribuye la autoría de varios escritos del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis. En cuanto a su muerte, las fuentes históricas y tradiciones cristianas varían en sus relatos. La tradición predominante y más aceptada indica que Juan murió de muerte natural en Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy en día sería parte de Turquía. Durante su vida tardía, se dice que continuó predicando, enseñando y escribiendo, y fue una figura respetada en la comunidad cristiana. Aunque se dice que Juan murió de muerte natural, existen algunas tradiciones y relatos que mencionan intentos de martirio o ejecución que, según estos relatos, no tuvieron éxito. Por ejemplo, una tradición apócrifa cuenta que Juan fue sumergido en aceite hirviendo en Roma, pero sobrevivió milagrosamente sin sufrir daño alguno. Estos relatos menos comunes sobre intentos de martirio no tienen el mismo grado de respaldo histórico que su muerte natural en Éfeso. Se cree que Juan murió en una edad avanzada, después de haber sido testigo de la expansión del cristianismo y habiendo contribuido significativamente a su difusión y enseñanza. Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido comúnmente como Tomás el Apóstol o Tomás el Dídimo, que significa gemelo en griego. A menudo es recordado por su escepticismo ante la resurrección de Jesús, al expresar que no creería hasta que viera y tocara las heridas de Jesús. La tradición cristiana relata que Tomás realizó labores misioneras después de la muerte y resurrección de Jesús. Según algunas tradiciones, Tomás fue a la India para predicar el Evangelio, estableciendo comunidades cristianas en esa región. Se le atribuye la fundación de varias iglesias y se le considera una figura clave en la expansión del cristianismo en el subcontinente indio. En cuanto a su muerte, las fuentes y tradiciones difieren. La versión más aceptada es que Tomás fue martirizado en la India, aunque los detalles específicos varían en diferentes relatos. Una tradición afirma que fue apuñalado con una lanza mientras oraba en una colina en Chennai, antigua Madrás. Si bien los relatos bíblicos no proporcionan mucha información detallada sobre Felipe, se le menciona en los evangelios como uno de los seguidores cercanos de Jesús y como uno de los 12 apóstoles. La tradición cristiana sugiere que después del período de Pentecostés, Felipe llevó a cabo labores misioneras en varios lugares, difundiendo el mensaje de Jesús. Se dice que predicó en regiones como Frigia, en Asia Menor, lo que hoy en día sería parte de Turquía, y desempeñó un papel fundamental en la propagación del cristianismo en esas áreas. En cuanto a su muerte, las fuentes históricas son limitadas y las tradiciones sobre el martirio de Felipe varían. Una tradición relata que fue crucificado en la ciudad de Hierápolis, en Frigia, durante una persecución dirigida por el emperador romano Domiciano.
Se cree que su martirio ocurrió alrededor del año 80 después de Cristo. Otras fuentes y tradiciones mencionan que Felipe fue crucificado y posteriormente lapidado en Frigia, mientras que algunos relatos apócrifos sugieren que sufrió varios intentos de martirio antes de ser finalmente ejecutado. Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Existen varios hombres llamados Santiago en el Nuevo Testamento, lo que puede generar cierta confusión. Este Santiago en particular es a menudo identificado como el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, quien fue conocido como el Mayor. Las referencias bíblicas sobre Santiago el Menor son limitadas, y su papel dentro de los relatos del Evangelio es menos prominente en comparación con otros apóstoles. Se sabe que fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús y que estuvo presente en algunos eventos clave durante el ministerio de Jesús. En cuanto a su muerte, las fuentes y tradiciones históricas varían en sus relatos. Según la tradición cristiana, Santiago el Menor fue martirizado en Jerusalén. Algunas fuentes indican que fue lapidado por oponerse a la predicación de la ley judía por parte de las autoridades de su tiempo. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo o Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. El nombre, Celote, o Celote, se presume que proviene de su posible afiliación anterior al grupo judío radical conocido como los Zelotes, quienes se oponían fervientemente al dominio romano y buscaban la independencia de Israel. Las escrituras no proporcionan mucha información detallada sobre Simón el Celote, y su papel específico entre los apóstoles no está completamente claro. Es uno de los apóstoles mencionados en las listas de los 12 discípulos de Jesús, pero hay pocos relatos específicos sobre sus acciones o enseñanzas. En cuanto a su muerte, las tradiciones y fuentes históricas difieren en sus relatos. Una tradición sugiere que Simón el Celote llevó a cabo labores misioneras después de la ascensión de Jesús, predicando en regiones como Persia, actual Irán, y Armenia. Se dice que sufrió el martirio en la ciudad de Suanir, Persia. Las narrativas sobre su martirio varían, algunas relatan que fue crucificado, otras mencionan que fue aserrado por la mitad, aunque la versión más aceptada y difundida es que fue crucificado en el contexto de su labor misionera. Tadeo, también conocido como Judas el hermano de Santiago o Judas Tadeo. Entre los 12 apóstoles de Jesucristo, Judas Tadeo es uno de los menos mencionados en los evangelios canónicos, y su papel específico dentro del grupo apostólico no está muy detallado en las escrituras. Se cree que Judas Tadeo era hijo de Alfeo y, según algunas interpretaciones, posiblemente hermano de Santiago el Menor, otro de los 12 apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Judas Tadeo se habría dedicado a predicar y difundir el mensaje del Evangelio. Sin embargo, los detalles de sus actividades misioneras y las regiones donde predicó no están claramente documentados en las escrituras. En cuanto a su muerte, las fuentes históricas y las tradiciones varían. Según la tradición popular, Judas Tadeo fue martirizado, aunque las narrativas sobre su martirio también difieren. Una tradición relata que fue apuñalado hasta la muerte con una lanza, mientras que otras fuentes indican que fue golpeado y martirizado con un hacha. Su martirio se habría llevado a cabo en una época de persecución a los seguidores de Jesús. Matías fue el discípulo que sustituyó a Judas Iscariote, tomando su lugar entre los 12, tal como lo dice Hechos 1 del 20 al 26. Originalmente no pertenecía al grupo de los 12, pero se cree por el relato bíblico que siguió de cerca el ministerio de Jesús. De la misma manera que la mayoría de los apóstoles, poco se conoce de la obra de Matías, pero la tradición marca que fue a predicar junto a Andrés a Siria. De la misma manera que los demás sufrió el martirio y se cree, hasta el día de hoy, que sufrió la muerte en la hoguera. Bartolomé, la tradición le atribuía al apóstol Bartolomé, amplios viajes misioneros, a la India con Tomás, de regreso a Armenia, y también a Etiopía y el sur de Arabia. Poco es lo que sabemos sobre el relato de su muerte, pero la tradición dicta que murió crucificado. Mateo. Su profesión era recaudador de impuestos, y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor.
Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Su contribución con su evangelio ha sido enorme hasta el día de hoy, ya que junto a Juan, fueron los únicos que relataron a través de sus libros la vida y obra del Maestro de primera mano. Lo importante sobre estos hombres de Dios no será el cómo murieron, sino en el cómo vivieron, y por qué, y para quién lo hicieron. Su vida y obra nos muestra que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos lo hubieran sabido. Las personas no morirán por algo que ellos saben que es una mentira. El hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes, rehusando a renunciar a su fe en Cristo, es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de Jesucristo. Porque, ¿quién estaría dispuesto a morir y perderlo todo por una mentira? Si este video fue de bendición para tu vida, espero me puedas regalar un me gusta y dejar tu comentario, los cuales me ayudarían muchísimo. Por aquí arriba te dejo un video sobre lo que hay después de la muerte según la Biblia, y que es necesario que también sepamos, como estos hombres de fe lo sabían. También te dejo este video y esta lista de reproducción que sé que te encantarán y serán de bendición para tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con más personas. Que la paz del Eterno esté siempre contigo.